Estás hablando con alguien y mientras lo haces sientes que algo no encaja. No es falta de palabras, no es que te expliques mal. De hecho, haces lo de siempre. Simplificas, bajas el nivel, usas ejemplos cotidianos, repites la idea desde otro ángulo, te aseguras de que la otra persona asienta, de que diga que entiende. Todo parece fluir. Pero unos minutos después lo notas. No quedó nada. La idea no atravesó. El mensaje no se sostuvo ni un segundo. Y ahí aparece esa sensación conocida, una mezcla de cansancio, incredulidad y una pregunta que ya no haces en voz alta. ¿Cómo puede ser tan difícil entender algo tan evidente? Tal vez no fue una conversación. Tal vez fueron varias superpuestas. Tal vez no fue una persona, sino un patrón. Personas que repiten los mismos errores, que ignoran pruebas claras, que descartan razonamientos simples y que aún así se muestran completamente seguras de estar en lo correcto. Personas que eligen lo que sienten por encima de lo que piensan. Y tú los miras y te preguntas cómo es posible que alguien funcione así sin detenerse nunca a dudar. Arthur Schopenhauer se hizo esa misma pregunta hace más de 200 años. No desde la burla, no desde la superioridad, sino desde una observación fría y constante del comportamiento humano. Lo que descubrió no fue agradable ni tranquilizador, pero sí honesto. Entendió algo que incomoda porque va contra lo que nos repitieron siempre. La mayoría de las personas no falla al razonar por falta de información, falla porque no tiene la capacidad real de hacerlo. Esto es difícil de aceptar. Nos enseñaron que todos pueden entender si se les explica bien, que todos pueden pensar críticamente si se esfuerzan lo suficiente, que la inteligencia está repartida de manera más o menos pareja. Schopenhauer no creía eso. Para él, esa idea era una ilusión reconfortante, una mentira amable que solo sirve para generar frustración constante. La mayoría de las personas, según su visión, no piensa. Cree. Repite. Absorbe ideas ajenas y las defiende como propias sin haberlas examinado jamás. Cuando les presentas lógica, responden con frases hechas. Cuando les muestras evidencia, reaccionan con emoción. Cuando señalas una contradicción, se aferran todavía más a su postura. No están dialogando contigo. Están defendiendo un sistema interno que nunca eligieron y que tampoco pueden cuestionar. Y aquí ocurre el primer quiebre interno. El problema no es que no sepas comunicarte. No es que te falte paciencia. No es que debas explicarte mejor. El problema es que estás esperando pensamiento donde no lo hay. Estás esperando análisis donde solo existe repetición. Y mientras sigas esperando eso, vas a seguir chocando contra la misma pared. Schopenhauer observó algo clave. Cuando tratas con personas que no pueden pensar a cierto nivel, no se produce un intercambio real de ideas. No hay diálogo. No hay avance. Solo hay desgaste. Y cuanto antes aceptes esto, antes dejas de sufrir por ello. Esta aceptación no tiene que ver con sentirte superior. No se trata de despreciar a nadie. Se trata de ver la realidad con claridad. Entender que no todas las mentes funcionan igual y que muchas personas operan casi de forma automática, siguiendo hábitos, creencias heredadas y reacciones emocionales básicas. La inteligencia profunda, la capacidad de analizar, de dudar, de cambiar de opinión frente a mejores argumentos, es mucho más rara de lo que parece. No está repartida de forma pareja. Cuando entiendes esto, algo se acomoda dentro de ti. Dejas de sorprenderte por decisiones absurdas. Dejas de indignarte por errores repetidos. Dejas de gastar energía intentando convencer a quien nunca iba a entender. Schopenhauer pasó años observando este patrón. Vio cómo la mayoría de las personas no accede a la razón, sino a la autoridad. No se mueven por lo que es verdadero, sino por lo que es aceptado por su grupo. No buscan comprender. Buscan pertenecer. Y cuando alguien cuestiona eso, no lo escuchan, lo atacan. Llegar a ver esto ya te separa del resto.
La mayoría no tiene la fortaleza mental para sostener estas verdades sin huir. Por eso quiero que marques una decisión interna, algo que muchos no se atreven ni a pensar. Escribe en los comentarios: no seré parte del rebaño. No como un gesto automático, sino como el inicio de un camino hacia la libertad interior. Ahora sí, sigamos. Aquí aparece el primer movimiento de la persona inteligente. Deja de esperar pensamiento crítico donde no existe. Reserva su razonamiento para aquellos pocos capaces de recibirlo. Ajusta sus expectativas a la realidad. Y al hacerlo, se libera de una carga emocional enorme. Esto puede sonar duro, pero es profundamente liberador. Porque gran parte de tu frustración no viene de los demás, viene de la distancia entre lo que esperas de ellos y lo que realmente pueden dar. Cuando esa distancia desaparece, también desaparece gran parte del sufrimiento. Schopenhauer entendió que no fracasas cuando alguien no te entiende. Simplemente te encuentras con los límites de su mente. De la misma forma que no le explicas conceptos complejos a alguien que aún no domina lo básico, no puedes esperar pensamiento profundo de quien solo puede manejar ideas rígidas y simples. Aceptar esto no te vuelve frío. Te vuelve claro. Empiezas a darle a cada persona lo que realmente puede recibir. Nada más. Nada menos. Y luego sigues adelante sin apego, sin frustración, sin esa necesidad constante de ser entendido por todos. Pero este es solo el comienzo. Porque una vez que aceptas que la inteligencia real es escasa, empiezas a notar algo todavía más inquietante. Las personas con menos capacidad para pensar suelen ser las más seguras de sí mismas. Las más ruidosas. Las más agresivas al defender sus ideas. Y entender por qué ocurre esto cambia por completo tu forma de interactuar con el mundo. Cuanto menos entiende alguien, más fuerte habla. No es un detalle menor. Es una señal. La duda exige una habilidad incómoda. La capacidad de imaginar que puedes estar equivocado implica mirar tu propia idea desde afuera y preguntarte si realmente se sostiene. Para mucha gente esa operación interna no existe. Por eso ves a alguien defender un error como si fuera una verdad sagrada. Le muestras un dato y lo aparta con seguridad. Le señalas una contradicción y responde con desprecio. Le haces una pregunta tranquila y lo interpreta como un ataque. No está cuidando una idea. Está cuidando su sensación de seguridad. Y cuando esa seguridad es frágil, se protege con agresividad. Schopenhauer fue brutalmente honesto con esto. Entendió que la confianza puede nacer de la ignorancia, porque la ignorancia no tiene frenos. Cuando no ves la complejidad, todo te parece simple. Cuando no percibes matices, crees que solo existen dos opciones. Y cuando no tienes herramientas para revisar tu pensamiento, te sientes firme aunque estés parado sobre arena. Aquí aparece la trampa que desgasta a quien piensa con cuidado. Tú intentas argumentar, aclarar, abrir una puerta. Pero el otro no está en un lugar donde una puerta sirva. Está encerrado en una certeza. Y esa certeza no se alimenta de razones, se alimenta de orgullo, miedo o necesidad de pertenecer. Así que tu lógica no compite contra su lógica. Compite contra su identidad. Schopenhauer decía, en esencia, que el intelecto es invisible para quien no lo posee. Y esto explica algo doloroso. A veces crees que si algo es claro, el otro lo verá. Pero para reconocer profundidad necesitas cierta profundidad. Si no, confundes lo complejo con lo innecesario y lo matizado con lo débil. Por eso aparece esa frase que parece razonable pero suele ser un arma. Si fuera verdad, podrías decirlo más simple. Como si la realidad tuviera la obligación de ser fácil. A veces simplificar no aclara. A veces solo destruye lo importante. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir una validación que te cuesta caro. La aprobación de quien no tiene forma de medir lo que le estás ofreciendo. Y también entiendes algo más sutil. El desgaste no viene solo del desacuerdo.
Viene de bajar constantemente tu forma de pensar para que te sigan. Empiezas a recortar ideas, a evitar matices, a hablar en blanco y negro. Y sin darte cuenta, la conversación no te exige menos, te deforma. Terminas defendiendo versiones pobres de cosas que en tu mente eran profundas. Y luego te queda una sensación extraña, como si hubieras traicionado tu propia claridad para sostener una charla que no lo merecía. Schopenhauer era claro. Hay debates que no son inútiles por el tema, sino por el interlocutor. En ciertos escenarios, insistir no es paciencia. Es autosabotaje. Porque el precio no es solo tiempo. Es calma. Es lucidez. Y hay algo todavía más oscuro. Muchas personas no solo no entienden. Se sienten amenazadas por quien entiende. La precisión deja en evidencia la confusión ajena. Y eso provoca defensa. Entonces no discuten tus ideas. Discuten tu tono. Tu intención. Tu carácter. Te llaman complicado, arrogante, pretencioso. No porque hayas dicho algo falso, sino porque tu forma de pensar les muestra una diferencia que no quieren mirar. Si te ha pasado, observa tu impulso. Casi siempre quieres explicar más, demostrar más, ganar. Pero Schopenhauer empuja hacia otra decisión. Silenciosa. Poderosa. No entrar. No continuar. No por miedo. Por lucidez. Saber retirarte a tiempo es una forma de inteligencia que no se aplaude porque no se ve. Pero te deja con algo que hoy vale oro. Energía. Y con esa energía empiezas a mirar las conversaciones de otro modo. Notas que muchas opiniones no nacen de pensar. Nacen de sentir. Primero aparece el miedo, la bronca, la inseguridad. Después la mente fabrica razones para justificar lo que ya decidió por dentro. Por eso la lógica no entra. No estás discutiendo con ideas. Estás discutiendo con emociones disfrazadas de argumentos. Cuando alguien se enciende, muchas veces no es que encontró un error en tu razonamiento. Es que tocaste una fibra. Cuando alguien se ríe de algo que no entendió, muchas veces no es humor. Es defensa. Cuando alguien exige respuestas simples para problemas complejos, muchas veces no es claridad. Es incomodidad frente a lo que no controla. Por eso la persona inteligente no intenta educar a todo el mundo en cada charla. Aprende a medir. A veces responde con una frase neutra, no para ganar, sino para cerrar. A veces escucha sin corregir, porque entiende que corregir solo despierta resistencia. Y cuando vale la pena hablar, habla con alguien que sí puede escuchar. Esto te protege. Pero todavía es protección. La pregunta que queda es la que cambia todo. ¿Cómo actúas en un mundo donde la mayoría se mueve por impulso, por grupo y por orgullo, sin volverte frío, amargado o aislado? Schopenhauer no propone encerrarte. Propone aceptar cómo funciona la gente y moverte con precisión. Hay una diferencia enorme entre despreciar y comprender. El desprecio te quema por dentro. La comprensión te permite actuar sin perderte. Cuando aceptas que mucha gente decide desde lo que le da seguridad y no desde la razón, dejas de hablarle al mundo como te gustaría que fuera y empiezas a hablarle como es. Schopenhauer observó que cuando una persona se diluye en un grupo, su capacidad de pensar se reduce. Aparece la tribu. Y con ella, las consignas, las frases cortas, las ideas rígidas. Dentro del grupo, pensar por cuenta propia se siente peligroso. Porque pensar puede dejarte afuera. Y para la mayoría, estar afuera es peor que estar equivocado. Esto explica por qué las masas son tan fáciles de mover. No por maldad, sino por necesidad de pertenencia. Entonces, la persona inteligente no intenta razonar con multitudes. Cambia el foco. Se dirige a los pocos que pueden escuchar. No necesitas que todos entiendan. Necesitas que los adecuados entiendan. Y muchas veces, cuando esos pocos comprenden,
el resto sigue por inercia. Schopenhauer también entendió que la verdad suele molestar antes de aclarar. Cuando dices algo que rompe una idea cómoda, la primera reacción no es curiosidad. Es rechazo, burla, enojo, silencio. No porque sea falso, sino porque obliga a cambiar algo interno. Por eso la persona inteligente aprende a no regalar la verdad a quien no la pidió. Aprende a elegir el momento, el contexto, la persona. Porque decir lo correcto en el lugar equivocado puede convertirse en un castigo. Las personas no cambian solo porque les muestres hechos. Cambian cuando la vida las obliga a mirarse. Es más profundo que un debate. Por eso no sirve convertir cada charla en una misión. Aprendes a poner límites. No límites dramáticos. Límites tranquilos. Saber cuando una conversación ya cruzó su punto útil. Saber cuando alguien no busca entender, busca dominar. Saber cuando el silencio es una respuesta superior. Y aquí aparece la parte estratégica. Cuando aceptas que mucha gente funciona en automático, se vuelve predecible. Sus reacciones se repiten. Sus decisiones siguen patrones. Y cuando ves esos patrones, dejas de reaccionar. Empiezas a elegir. Tu vida se vuelve más liviana. Dejas de entrar en lugares donde ya conoces el final. Y también aparece algo que no se dice mucho. Cuanto más claro piensas, más difícil es sentirte acompañado por cualquiera. No por superioridad. Por contraste. Muchas conversaciones se vuelven pequeñas. Muchos temas se quedan cortos. Forzar conexión donde no hay solo te vacía. La salida no es el aislamiento. Es la selección. Construir vínculos con quienes pueden sostener tu ritmo mental. Aunque sean pocos. Y con el resto, relaciones simples. Funcionales. Sin expectativas irreales. Esto es, en el fondo, como la persona inteligente trata a los estúpidos según Schopenhauer. No intentando cambiarlos. No perdiendo la calma. No entrando en guerras inútiles. Ajustando expectativas. Eligiendo batallas. Cuidando su energía. No es arrogancia. Es higiene mental. Y antes de cerrar, quiero dejarte una imagen. Piensa en tu atención como una luz. Si la apuntas a cualquier cosa, se debilita. Si la gastas en discusiones inútiles, se apaga. Si la entregas a quien no quiere escuchar, se consume. Pero si eliges bien dónde iluminar, esa luz se vuelve fuerte. Estable. Difícil de apagar. Si esto resonó contigo, suscríbete. Y escribe en los comentarios una frase simple, como un límite que te prometes a ti mismo. Yo elijo mi claridad. Porque al final, el punto no es vivir rodeado de gente brillante. El punto es dejar de perderte a ti mismo intentando iluminar a quien prefiere seguir a oscuras. ¿Vas a seguir peleando contra la realidad o vas a empezar a moverte dentro de ella con los ojos abiertos?